noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en el mundo en donde se encuentren. Pues bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar, a continuar con esta serie, ¿verdad? Que estamos, que creo que ha estado muy interesante, que además de estar aprendiendo con respecto a ciertas figuras literarias, a reglas de interpretación, que todo eso son cuestiones importantes. Uh, pues también estamos viendo origen de los textos y algunos otros temas que considero que son muy importantes. Entonces, continuamos con esta serie de Interpretando las Escrituras y el día de hoy vamos a ver ya el tema número 32 y vamos a empezar a ver lo que es el canon de la Biblia o el canon de las Escrituras. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? El por qué y el cómo son algunos libros que están en la Biblia y cómo otros por qué no, ¿verdad? Y por qué a unos se les llama deuterocanónicos, ¿verdad? En el caso de la Biblia que utilizan en la Iglesia de Roma, el por qué nosotros como evangélicos no están, ¿no? ¿Por qué no están dentro del canon de la Biblia? Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera parte y espero poder hacer una exposición corta de este tema para que puedan procesarlo de una mejor manera, y si hubieran preguntas, si hubieran comentarios que necesiten formular, pues entonces ya tratarlos en su momento. pero sí es importante, no queremos, como les he dicho, ¿no? Hacerlo muy árido o sobresaturarlos, sobre todo porque es mucha información, ¿verdad? Y estamos tratando a lo largo de estos temas, estos últimos temas que hemos estado viendo, pues sencillamente de resaltar lo que son los puntos más sobresalientes, cuidar mucho la línea de tiempo en los acontecimientos, en los conceptos, ¿verdad? Cuando yo he estado mencionando algunas fechas o algunos personajes, créanme que hay varias fechas en medio entre uno y otro, y hay varias fechas y otros personajes y otros acontecimientos que no sé que no sean importancia, pero que probablemente puedan tener una menor relevancia, sin menospreciarlos, ¿sí? De ninguna manera, en ningún punto queremos hacer eso, jamás, ¿verdad? Pero solamente repito, es resaltar lo que sean más sobresaliente, ¿verdad? Que tengan conceptos muy claros y de la manera, pues, lo más sencillo posible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los detalles son muchísimos, ¿sí? Y son muy abundantes, pero queremos mantenernos en el propósito, que es sencillamente, como ya lo hemos mencionado antes, pues sí, tener la claridad de que lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos aquí, que conocemos como la Biblia, como el libro de Dios, es absolutamente confiable, es autoritativo, y al mismo tiempo también que podamos apreciar el hecho pues de todo lo que hay y el que lo tenemos, ¿no? Qué bendición es que lo tengamos, ¿verdad? Y que tengamos la palabra de Dios clara, precisa, autoritativa, ¿verdad? En nuestras vidas, que es nuestra norma de fe y conducta. Entonces, por el otro lado, pues también que podamos ver con claridad, ¿verdad? Que tengamos transparencia, seguridad en todo el proceso que ha llevado la conformación de las Escrituras. Otra vez, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Dices, bueno, pero es que la Biblia no es un libro nada más. Efectivamente, Biblia lo que quiere decir son libros, no es un solo libro, ¿verdad? Está conformado, ¿verdad?, por dos testamentos, un antiguo, un nuevo testamento. Fue un proceso de 1500 años en su compilación completa, ¿verdad? Vamos, poquito más, poquito menos, 40 autores metidos ahí. Entonces, pero ha habido un proceso en donde se ha ido conformando, pero al mismo tiempo también que tengamos clara la congruencia y el soporte de las distintas ciencias a lo largo de los años, ¿verdad?
que van dando fe, que van dando testimonio que lo que aquí está es verídico, es cierto. Han habido personajes a lo largo de la historia que sin ser creyentes pueden decir, sí, efectivamente, lo que aquí está dicho es verdad. Y se han ido confirmando muchas cosas a lo largo de muchos años. Entonces, algo muy importante de entender, algo muy importante de tener en claro, es no porque las ciencias y los procesos, ¿verdad?, que ha pasado la Biblia, validen a la Biblia. Es decir, ni el ser humano ni las ciencias, nada de eso validan las escrituras. Nada de eso dicen, sí, nosotros, entonces a partir de este momento hemos llegado a la conclusión de que todo eso es verdad. Entonces, como nosotros dijimos que es verdad, es verdad. No es así. Es decir, el hombre no define lo que proviene de Dios y lo que no proviene, ¿sí? Y menos en aquellos que ya de entrada pues ya están prejuiciados en contra de la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Es como cuando se va a un juicio donde antes de revisar las pruebas, antes de ver los testimoniales, antes de oír, de llegar a ciertos veredictos, pues el juez ya ha decidido si esa persona que tienen ahí en el banquillo va a ser culpable o va a ser inocente. No estamos, porque, bueno, eso ocurre, ¿no? Eso ha ocurrido durante mucho tiempo y hay muchos casos hoy en día que así es, ¿no? Y es muy del hombre, es muy del ser humano hacer eso. Entonces, no estamos tratando de eso, pero sencillamente, otra vez, no es de que Dios necesite que el hombre lo valide o que necesite que el hombre lo confirme. Dios dice lo que dice y establece lo que establece, ¿verdad? Pero nos permite también, y esto véanlo como una bondad, como una misericordia de parte de Dios, creo que así es como lo tenemos que ver, el hecho de que nos va dando esa seguridad también en lo natural, de decir, esto que tenemos, las escrituras, ¿verdad?, son verídicas, ¿sí? No porque el hombre dice que lo sea, no porque el hombre dice, esto yo determino que esto sí es divino y esto no. Y hago un paréntesis, ese es uno de los problemas pues modernos, vamos a decir así, de los últimos 200 años aproximadamente, con el surgimiento del racionalismo y la teología liberal, ¿verdad? Que no es otra cosa que es racionalismo en vena, ¿verdad? Y humanismo secular en vena, pero sencillamente porque han habido cambios, y como lo hemos mencionado también en otras ocasiones, el hecho de tener en claro, ¿verdad?, cuando decimos que la Biblia, es decir, esto que nosotros tenemos aquí, el libro de Dios, cada uno de los libros que están aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, porque hay distintas corrientes racionalistas dentro de la teología liberal misma, en donde dicen esto sí es inspirado, esto no es inspirado, o que sencillamente en algunos de los casos dicen, bueno, no podemos saber qué es lo que sí, qué es lo que no, entonces pues por ahí. Y definitivamente no es así. La palabra de Dios es categórica y dice que la suma de tu palabra, la suma de la palabra de Dios, dice, es verdad, es decir, de tapa a tapa. ¿Okay? No es porque necesite la validación de hombres. Ahora, cuando se están revisando los textos, cuando se han visto los libros, existen problemas, existen aparentes contradicciones que se encuentran en la Biblia. ¿Existe todo eso? Definitivamente sí. Y pongo entre comillas posibles, ¿verdad? O no posibles, más bien aparentes contradicciones, porque pues si decimos que hay contradicciones en la Biblia, pues ya estamos hablando entonces de que no es verdad, porque si una choca con la otra, pues eso es por concepto, por definición, es contrario a la verdad. Es decir, ya son argumentos encontrados, no van en una misma línea, no es paralelo, entonces tendríamos un problema ahí. Pero existen de parte del hombre, no de parte de Dios. Cuando el hombre está buscando, cuando el hombre está
tratando de aterrizar muchas cosas, existen problemas, existen aparentes contradicciones que encuentra, lo cierto es de que sí, ¿verdad? Lo cierto es de que todo lector que esté, toda persona que vaya a las Escrituras, se va a dar cuenta que hay situaciones que en donde surgen pues aparentes discrepancias o posibles errores, ¿verdad? Nosotros lo veríamos así, pero cuando ya nos detenemos a ver y qué es lo que dice, cuando metemos los filtros, por dónde va, el asunto ya cambia, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante cuando los filtros que nosotros ponemos no llevan prejuicios. Esto es esencial de que nosotros lo tengamos claro, ¿no? Sin embargo, aún después de cuando se hace un estudio muy cuidadoso, ¿verdad? Pues pueden quedar algunas hebritas por ahí sueltas, ¿verdad? Debates que han habido por ahí tocante a la inerrancia, ¿verdad? Que eso normalmente sale cuando chocan algunos argumentos por ahí. Hay un debate que entre teología liberal y los que apoyamos o estamos en teología bíblica dicen, no, es que aquí hay conflictos. Generalmente esos conflictos o esos debates se reduce cuando tienen que elegir, los racionalistas, los liberales, cuando tienen que elegir entre, pues, tolerar un problema como, por ejemplo, alguna pregunta que no ha sido contestada. Cuando ha surgido alguna cuestión que dice, bueno, pues es que yo estoy viendo aquí tal pasaje y yo no encuentro respuesta. Bueno, esa es una cosa, que hay situaciones en las que simplemente están planteadas y es muy probable que en muchos casos pues no tengamos una respuesta a ese planteamiento o a esa cuestión que nosotros estamos haciendo. Eso es una posibilidad. Yo les he dicho cualquier cantidad de veces que Dios establece su verdad, pero que la Biblia no es un libro para responder curiosidades y que sin embargo hay cosas que luego nosotros vemos y nos brincan, ¿verdad? Curiosidades, o nosotros hacemos un planteamiento distinto a lo que está ahí y no encontramos respuestas, y generalmente cuando no se encuentra alguna respuesta, el problema es cuando esa pregunta que no ha sido contestada se transfiere a una categoría de decir, hay un error demostrado. Es decir, no es lo mismo una pregunta no contestada a un error demostrado, ¿sí? Generalmente lo manejan así. Aquí hay errores, este es un error, este es un error, esta es una contradicción. No hay error, es una pregunta que no se te está contestando, ¿verdad? No hay contradicción, lo estás entendiendo de una manera que no tiene el sentido de las Escrituras. Yo espero que esto haya quedado claro, que no los haya hecho un lío con esto, porque muy frecuentemente esa decisión que se tome pues es lo que refleja cuál es la actitud que alguien tiene de cara a las Escrituras y sobre todo de cara al aparato crítico o a los métodos críticos de las Escrituras, ¿sí? Uno puede tener un método crítico que va en una dirección prejuiciada y ya estamos mal, ¿verdad? Repito, es como esa actitud de ese juez, ¿no? Que a priori ya dije si es inocente o es culpable. ¿Está bien? Ahora, fíjense bien, es Dios mismo, entonces, el que define, ¿verdad? Que es su palabra, lo que está, pues Él la inspiró, y el hombre sencillamente la acepta o la rechaza. Es decir, yo puedo tener la actitud de lo creo o no lo creo, ¿sí? O bueno, no, yo no lo entiendo, si para mí es esto, y rechazarlo. Pero eso ya va por cuenta y riesgo de cada ser humano, ¿sí? Entonces, ese es el punto, es Dios define, Dios establece, y el hombre pues lo acepta, lo rechaza, pero nunca lo define. ¿Está bien?
Nunca define eso. Eso es muy, muy importante tenerlo en claro. Por eso se fueron dando procesos a lo largo del tiempo en donde Dios pues ha ido dando evidencias y donde el hombre pues sencillamente ha ido confirmando la autenticidad de las escrituras a lo largo del tiempo, ¿sí? Son de los temas que hemos estado viendo a lo largo en los temas anteriores, ¿verdad? De, por ejemplo, cómo nos llegaron el Nuevo Testamento, los manuscritos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos esos temas que ya están ahí. Entonces, otra vez, sencillamente es la actitud la que deja claro por dónde va el asunto. Y bueno, para poner un ejemplo, yo no sé cuántos están familiarizados o cuántos han visto, por ejemplo, el libro del Mormón, ¿verdad? Si nosotros le pasamos el libro del Mormón, si lo pasamos por los filtros por donde se ha pasado la Biblia en un método crítico, miren, no pasaría un solo filtro. No pasaría un solo filtro. ¿Está bien? Ni en autenticidad, en canonicidad, pues menos, ¿verdad? Pero al no ser auténtico, pues ya no se puede establecer que es canónico, etcétera, ¿no? Eso es por mencionar un caso, o por decir un ejemplo, pues es la burda mutilación que han hecho los testigos de Jehová de la versión que ellos han desarrollado de las escrituras, ¿verdad? Que le mutilan, le quitan, le cambian, le ponen y hacen otra revisión y le quitan acá y le ponen acá, le ajustan por acá, le mueven de este lado. Pero si a cualquiera de los escritos, de esos dos escritos, por ejemplo, se pasa por por los filtros por donde se ha pasado la Biblia, no pasarían ni uno solo, ¿sí? Y de la misma manera, déjenme decirlo así, si vamos al Corán, ahí van a encontrar un montón de contradicciones. Ahí déjenme hacer un paréntesis nada más en esto. Si se va al Corán, se van a dar cuenta que hay distintos estados mentales de la misma persona, ¿sí? En este caso de Mahoma, ¿verdad? Acá dice que sí, pero ya después acá dice que no. Y sí hay contradicciones en esto, ¿no? No es el tema, pero solamente nada más para decir, porque esto es algo en donde pues nosotros pues, estamos rodeados, ¿no? Hay mucho musulmán en nuestra comunidad en torno a nosotros, en trabajos, en las escuelas, etcétera. Pues en Hispanoamérica, pues no hay ese problema, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? No existe ese problema, hay otros, pero al menos no ese, todavía. Para allá vamos, pero todavía no, y va a tardar un ratito. Sin embargo, es importante que todos tengamos en claro que, por ejemplo, en ningún momento, aunque el Corán para los musulmanes es un libro sagrado, en ningún momento en el Corán se afirma que eso que está dicho ahí lo dijo Dios. Es decir, se asume que Mahoma que pues era el profeta y asumen lo que él dijo como una palabra de Dios, pero en ningún momento hay una sola línea en donde se establezca como que el Corán es la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, tenemos esas seguridades. Han habido todos estos filtros, ¿sí? Por los cuales se han pasado. Entonces, vamos a entrar más ya de lleno en tema. Hemos dicho en distintas ocasiones que tanto más buscan, pues más encuentran, y las ciencias van avanzando en una mayor medida, se va reafirmando el grado de autenticidad y se va afinando, se va refinando la precisión de las escrituras, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver el tema que vamos a empezar hoy, que es el canon. ¿Qué es el canon? ¿A qué se refiere cuando nos está diciendo el canon de la Biblia? Bueno, el término en sí mismo, canon, o proviene de la voz griega canon. Lo que pasa es que para nosotros lo ponemos con C,
¿verdad? Y en el griego se escribe con K, pero se dice exactamente igual, canon, ¿verdad? Y lo que quiere decir canon es una regla, es una norma para medir, nada más, ¿sí? Así de sencillo. ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es la regla? Es que, ¿cuál es el canon de la Biblia, verdad? O sea, ¿cuál es la regla que se siguió? Entonces, con respecto a la Biblia, el término, pues, se refiere para medir los libros que cumplieron ciertos requisitos y que fueron dignos de ser incluidos dentro otra vez, de los libros. ¿Cómo se fue copilando? Porque van siendo distintos autores, distintos tiempos, distintos destinatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué filtros pasaron? ¿Sí? ¿Con qué normas se midieron? Y algo de esto vamos a estar tratando de aprender a lo largo de estos días, ¿verdad? Entonces, para mencionar esto, solamente desde el siglo IV, por ejemplo, porque eso no era un problema que se tenía antes, la iglesia, los cristianos, han utilizado la palabra canon para referirse a una lista autoritativa de cuáles son los libros que pertenecen tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. No me voy a meter ahorita a decir por qué sí, por cómo, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero sí a lo largo de la historia llegó un momento en donde se tuvo precisamente, cuando ya se llega aquí al siglo IV, ya se tienen que sacar muchas cosas y decir, a ver, muchachos, tenemos que tener en claro, ¿verdad? Porque ya hay otros escritos que andan por ahí que definitivamente no tienen nada que ver con lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no era un problema que tenían. En un principio no tenían que definir, no tenían que tener una lista autoritativa. Es decir, la norma de qué es lo que venía de parte de Dios y qué es lo que no venía de parte de Dios, la tenían muy clara. Pero ya fue hasta entrados después del segundo siglo, ¿verdad? Ya a mediados del segundo siglo, ya hubieron apóstatas, ¿verdad? Voy a mencionar a uno de ellos, más adelante lo vamos a ver con un poquito más de precisión, que fue Marción. Se los digo nada más así para que si alguien quiere un diccionario de personajes bíblicos, buscar, pero Marción, él estableció su propio canon e hizo un mutiladero. Para empezar, todo el Antiguo Testamento lo eliminó y gran parte del Nuevo Testamento también. Esencialmente todo el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, dejó un pedazo de Lucas, ¿verdad? Y así, todas las cartas de Pablo, con excepción de las pastorales, pero en fin, y dijo, no, este es el canon que yo establezco. Y era un hombre que tenía mucha influencia. Entonces, pues las noticias no corrían tan rápido como corren ahora. Entonces pasó mucho tiempo, empezaron a haber efectos y es por eso que ya hasta el siglo IV ya dijeron, a ver, de todo lo que tenemos, o sea, qué sí y qué no es, ¿verdad? Pero no a causa de, ¿cómo lo digo? De que vamos a definir qué es lo que es palabra de Dios y no, sino simplemente tenemos que poner aparte y dejar muy claro para todos lo que sí es y lo que no es. ¿Estamos aquí? Entonces, a lo largo del tiempo, pues Dios habló, ¿verdad? A través de autores humanos, se enseñó, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? Todo esto. Y qué es lo que debían creer, pero esto fue desde un inicio. Eso fue desde un inicio. Entonces, déjenme ver aquí porque creo que me brinqué una parte. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo llegaron a este punto? En donde es que de repente me hago un lío aquí con la presentación, disculpen. Pero ¿cómo fue de que llegaron precisamente a esa lista autoritativa, ¿verdad? De cuál es el antiguo, cuál es el nuevo. Ellos vieron lo que califica a un libro para que forme parte del canon de las escrituras, tanto del Antiguo o del Nuevo Testamento, no es qué tan antiguo fuera o qué tan útil o qué tanta información tenía, ¿sí?
y si ya los creyentes lo habían estado leyendo durante mucho tiempo. Escuchen bien de cuáles eran las cosas que calificaban. Es que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Esto es muy importante y esto es altamente relevante por la sencilla razón, ¿sí?, de que, por ejemplo, nosotros vemos en múltiples ocasiones, en el Antiguo Testamento sobre todo, ¿verdad?, después de dar una declaración, al final de esa declaración, o muchas veces al principio, es un así ha dicho el Señor, o así dice el Señor, tal cosa, ¿verdad? O así ha dicho el Señor. ¿Ok? Eso, por ejemplo, no se encuentra ni en el Corán, ni en el Popol Vuh, ni en los libros o en los escritos de Confucio, pues andaba confundido, ¿verdad? O de Buda. No, es decir, no tienen una autoridad, no hay una certeza ahí, en ningún momento está expresado que eso es algo que Dios está diciendo. El asunto es de que la Biblia está lleno de eso. La Biblia desde un principio es lo que establece, y Dios dijo esto, y Dios dijo esto, y así dice el Señor, y el Señor ha dicho esto, y el Señor ha dado esto, y esta es la palabra de Dios, así, y después ya vemos en el Nuevo Testamento como distintos pasajes, distintos libros, ¿verdad? Van diciendo como dicen las Escrituras, como están las Escrituras, como dice el profeta tal, como dice, todo eso, mis amados, todo eso es lo que lo va haciendo autoritativo, todo eso le va dando autoridad en lo que dice. ¿Sí? Ahora, pues repito, Dios utilizó a hombres, ¿verdad? Como autores humanos para enseñarle y para enseñarnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de creer y cómo debemos de comportarnos. Por eso lo dijimos en un principio y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, es de que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, es lo que mide lo que es sano creer, lo que debemos de creer y cómo nos debemos de conducir en congruencia a eso que creemos. No que creemos una cosa y nos comportamos de otra, ¿sí? Nosotros debemos de tener muy en claro que nuestra fe y nuestras acciones deben de estar homologadas, es decir, tienen que decir una misma cosa. No debo de decir yo una cosa con mis labios y decir otra con mis acciones. Y se necesita que se digan las dos, ¿sí? No nada más una u otra. Porque por un lado nos encontramos con eso de que yo digo así y esto es lo que la Biblia dice, pero hago otro asunto. O hay quienes dicen también, no importa no es necesario que digas palabras con tus acciones. Pues no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que nuestras acciones deben de ser congruentes con nuestra fe, no que nuestras palabras no son necesarias, porque perfectamente, pues ya que estoy hablando de los musulmanes, puede haber una persona que sea muy buena persona y que sea muy amable y que sea muy bondadoso, muy generoso, etcétera, 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 pero sencillamente... Y uno dice, no, pues esta persona es ejemplar, es tan decente, es tan amable, seguramente es cristiano, es un hijo de Dios, porque no es así. Y a lo mejor esa persona te dice, no, yo soy musulmán, o no, yo soy ateo, sencillamente me conduzco de esta manera. Entonces, el mensaje que decimos con nuestra boca y con nuestras acciones deben de ir de la mano. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en el libro de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice qué es lo que nosotros, lo que es seguro, lo que debemos y lo que no debemos de creer. Es decir, no es solamente un registro de revelación, ¿verdad? Esto fue lo que dijo Dios, esto es lo que está dicho por Dios, esto es lo que Dios nos mostró. No. Pero es una forma escrita permanente de la revelación. No es un registro nada más. Es algo que está permanente ahí, que está constante y que nos lleva a cómo nos debemos de comportar. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada.
¿sí? Por Dios. Es decir, que la Biblia, como lo menciona Pablo a Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada, que fue soplada, que fue el hálito de Dios, que salió de la boca de Dios, que fue el de Dios hacia el hombre, ¿sí? Y no los pensamientos del hombre. Y por el otro lado, Pedro también nos dice que la palabra de Dios es inspirada. Aquí ya no es en el sentido de que fue soplada, de que fue insuflada, se dice, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios fueron empujados, propulsados, impelidos a utilizar, a decir esta palabra y esta y esta y esta y esta otra, ¿verdad? Y este aspecto es lo que hace a los libros de la Escritura que sean diferentes absolutamente a todos los demás libros. Porque cuando pasan por un filtro o pasan por muchos filtros, nosotros vamos a poder ver que a pesar, como lo hemos dicho en cualquier cantidad de ocasiones, a pesar de ese enorme lapso de tiempo en el que fue escrito ese enorme número de autores, vamos a ver siempre, cuando lo pasamos por los filtros, que es el mismo pensamiento que existe entre el principio y el final, que hay una misma línea, ¿sí?, de pensamiento, lo cual cuando es algo humano es imposible, así de sencillo, ¿verdad? Todos los humanos vamos a tener distintos puntos de vista con respecto al mismo tema, y el Señor no piensa de distintas maneras con respecto al mismo tema. El Señor piensa lo mismo del pecado desde un inicio hasta el final, ¿sí? El Señor piensa exactamente lo mismo de la santidad desde el inicio hasta el final. El Señor piensa lo mismo del matrimonio desde que lo estableció hasta el final de los tiempos. ¿Sí me explico? No, ay, pues no, ya cambió el asunto, no, ya cambié de parecer. No, así no es, ¿sí? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no es un registro, nada más, ¿verdad? Es algo que está ahí permanente. Vamos a ver, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, lo vamos a leer aquí del versículo 16 hasta el 21, de hecho. Lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional, que lo narra de una manera muy clara y el sentido es muy, muy correcto, ¿verdad? Es muy entendible. Y acuérdense, esta es una carta que es general, no es una carta que va dirigido a los que están en Éfeso o en Londres o en Cali, ¿verdad? O en La Paz o en donde estemos, ¿no? Es general. Esto va para todo el creyente, todo el que ha escuchado el Evangelio, el que ha abrazado el Evangelio, el que ha creído. Y dice lo siguiente, el apóstol Pedro: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza. O sea, no fue algo que nos dijeron. Estábamos dando testimonio de todo eso. Dice, que vimos con nuestros propios ojos. Muy bien. Entonces, regresamos ahí al versículo 18. Dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Es decir, lo que ellos escucharon ahí en el monte fue algo que ya tenían acá en las Escrituras, ¿sí? Que ya habían visto acá en las Escrituras, ya se está yendo al Antiguo Testamento. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, ¿sí? Para aquellos que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no, nada más es el Nuevo. No, Señor, aquí nos está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, seguimos. Dice, o sea, de prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, nadie puede decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto quiere decir, porque yo tuve una revelación. Sí, aquí dice, sí, a mí Dios me reveló que esto es así, pero si no es lo que dice. Hay que tener mucho cuidado con eso y lamentablemente de eso hay mucho.
versículo 21, porque la profecía, y profecía es un mensaje de Dios, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Fíjense, un mensaje de Dios precisamente no tiene origen en la voluntad del hombre. Por eso es mensaje de Dios. Si tuviera origen en la voluntad del hombre, es un mensaje del hombre. ¿Ok? Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Reina Valera lo traduce como inspirados por, pero aquí es más clara, es más preciso cuando dice impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿cuándo se empieza a hablar, en el caso del Antiguo Testamento, cuándo es la aparición o la primera aparición del canon? Esto es muy importante, porque si bien es cierto que la doctrina de la inspiración de las Escrituras está muy desarrollada a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero ya desde muy atrás, desde la historia, ¿verdad?, de Israel, pues ya vamos a encontrar muchos escritos que son reconocidos como quien tienen autoridad divina. Es decir, ya hablan de la ley de Dios. ¿Sí? Ya se está hablando de esto, los mandatos de Dios, ley, mandatos, estatutos, órdenes, ordenanzas, decretos, etcétera, 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 ¿verdad? Y todo esto sirven como una regla de fe y práctica precisamente para el pueblo de Dios. Entonces, esa es la regla. Esto es lo que viene de Dios, esto es lo autoritativo, entonces esa es mi regla de fe, esto es lo que me dice, esto es lo que debo de creer y esto es lo que debo de practicar como parte del pueblo de Dios, ya en este caso como iglesia, ¿verdad? Bueno, como alguien que ha sido redimido. Entonces, esto, fíjense bien, ¿cómo podemos ver todo esto? Bueno, pues número uno, ¿verdad? En la respuesta que, por ejemplo, el pueblo de Israel le dio a Moisés, ¿verdad? O la respuesta del pueblo cuando Moisés les lee las escrituras, cuando les lee el libro del pacto. Fíjense bien lo que dice en Éxodo capítulo 24, versículo 7. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. O sea, tomó, ¿verdad?, las escrituras, ¿verdad?, las ordenanzas que había dado, y dice, y lo leyó. Dice, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Es decir, todo eso que está ahí, reconocemos que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a obedecer, eso es lo que vamos a hacer. Más adelante, pues también se ve cuando Esdras les lee el libro también al pueblo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver acá en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 9, cuando nos dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, dice, y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Todo el pueblo estaba ahí, escuchaba y ellos reconocían que esas eran cosas que Dios había dicho. ¿Sí? También hay otros pasajes mismos que mencionan ahí en Esdras, léanlo también, en Nehemías, perdón, de los versículos del 14 al 17, después en el capítulo 10 del versículo 28 al 39, del capítulo 13 del 1 al 3, trata esto mismo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo pueden encontrar y seguir enriqueciendo su lectura y estos puntos. No me detengo a leer todos estos por cuestiones de tiempo. De hecho, ya vamos, yo pensé que iba a estar más corta esta clase. También se puede ver el Pentateuco, que es tratado, por ejemplo, con la misma reverencia ya después, ya con Josué. O sea, es decir, ya en el tiempo de Josué, lo están viendo y dice, esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay muchísimos otros pasajes en donde lo afirman de esta manera, pero vamos a ver ahí en Josué
en el capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes. O sea, es Dios diciéndole esto a Josué. O sea, lo que yo le mandé, lo que ya escucharon de Moisés, eso no fue un invento de Moisés, eso yo lo dije, ¿sí? Y él lo estableció, pero es algo que yo dije. Dice, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, vean qué importante. La razón precisamente por la cual Moisés y los profetas escribieron ese mensaje de Dios, ¿verdad? Y no se quedaron con solamente decirlo de forma oral, pues tuvo distintas causas. Es decir, es cierto, conforme Dios iba inspirando, iban escribiendo, todo eso ya iba quedando ese registro por distintas razones, y ahorita las vamos a ver, ¿sí? Pero iba quedando ya todo ese registro ahí. No quedó nada más como una transmisión de una tradición oral. Yo te lo digo así porque luego puede pasar como el teléfono descompuesto, ¿se acuerdan? Un mensaje empieza aquí, el otro mensaje acá, y al ratito, y ya al final de la línea ya puede ser que ya sea algo totalmente distinto. Entonces imagínense, a lo largo de la humanidad, esto que es lo que nos deja ver, que Dios tiene un mismo pensamiento para todos, hermanos. Que hay distintos tiempos, que a lo largo de la historia se van marcando distintas cosas, pero que estamos en tiempos muy... que lo mismo que Dios desea para nosotros hoy, lo deseó hace 5,000 años, ¿sí? Que estemos en comunión con Él, redimirnos, ¿verdad? Que caminemos con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Que vivamos en santidad, que nos alejemos del pecado, en fin. Estamos aquí, que seamos obedientes, y podríamos decir muchas cosas más en cuanto a los deseos de Dios, a la buena voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Al beneplácito de Dios. Pero hubieron muchas cosas por las que quedaron escritas, y hay cosas por las que quedaron escritas que están explícitamente en las Escrituras, y una de ellas porque sencillamente, ¿verdad? A veces se enviaba ese mensaje a alguien que estaba en otro lugar. Es decir, esto ya lo vemos ahí tanto en Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 29, versículo 1, como en el 36 del 1 al 8, 51, 60, en segundo de Crónicas 21, 12. Es decir, no eran cosas de que, a ver, tú ve Jeremías hasta allá. No, escribe y mándaselos a fulano. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas cartas. También porque de una manera muy frecuente lo hicieron para dejarlo como esa memoria en el futuro. Otra vez porque luego se nos pueden olvidar las cosas. Y luego más si ya te agarra el alemán aquel, ¿verdad? El Alzheimer, pues las cosas se pueden olvidar. Pero esto no se nos olvida. Es decir, tenerlo aquí está escrito sobre la roca, ¿no? Y esto no se nos olvida, lo tenemos por escrito. Eso lo podemos ver en Éxodo 17:14, es decir, para que no se nos olvide. Pero también las Escrituras, nos dicen las mismas Escrituras, que fungen como un testigo, ¿verdad? Lo vemos ahí en Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 24 al 26. Entonces, también, bueno, pues para que lo tuvieran disponibles en los tiempos venideros. Porque ahorita les estaba hablando en una generación, Dios les estaba hablando, pero para que quedara precisamente disponible eso para las siguientes generaciones, que siguieran la misma línea. Y no es, bueno, a nuestros padres les dijo acá, pero ya aquí como ya hubo cambios de generación, pues ahora a ver qué es lo que Dios nos va a decir. No, ya Dios ya lo dijo. Y los pensamientos de Dios y los planes de Dios, por eso dice, son hasta 1000 generaciones, ¿sí? Y eso no quiere decir que la 1001 ya se escapó. No,
¿verdad? A ver cuántas generaciones han pasado desde Adán acá. No, no, no está hablando de eso. Es una expresión hasta 1000 generaciones para decir a perpetuidad, por siempre y para todos, en todo lugar, en todo tiempo. Y esa es una expresión que confirma que la Biblia es verdad y es verdad absoluta, ¿sí? Que no se altera con el paso del tiempo. ¿Okay? Entonces, los escritores del Antiguo Testamento, que es en donde estamos ahorita un poquito más enfocados, a partir de la semana que entra entraremos al Nuevo, pero los escritores del Antiguo Testamento, ellos tenían muy en claro la poca confianza que se debía de tener en la tradición oral, ¿sí? Y, o sea, estaban conscientes de eso. Y una lección que quedó muy objetiva fue precisamente cuando durante algunos reinados de Judá, ¿verdad? Sobre todo entre Manasés y Amón, que estuvo el tiempo, pero sí terrible, y eso ya lo vemos nosotros, como toda la decadencia que fue, ¿verdad? Lo vemos en Isaías, pero también los vemos en el segundo libro de los Reyes y también lo vemos en el segundo libro de Crónicas. Pero fue cuando Gilquías, uno de los sacerdotes, redescubrió el libro, es decir, el templo estaba abandonado por quién sabe cuántas decenas de años, ¿sí? Ni siquiera los sacerdotes habían sacado, es decir, ya ni por compromiso, hombre, habían sacado, bueno, pues así dice la escritura, así dice la palabra. No, la guardaron, la dejaron ahí y pues enseñaban, ve tú a saber qué. Seguramente era una revoltura tremenda, porque así estaba el pueblo, así estaban los sacerdotes. Imagínense, si el que enseña hace a un lado la palabra de Dios, ¿cómo van a terminar los que están recibiendo el mensaje? Bueno, pues Gilquías redescubrió, ¿verdad? Que estaba ahí el libro, imagínense, ¿no? La palabra de Dios perdida en la casa de Dios. Ese sería todo un tema, ¿verdad? Pero cuando empiezan a ver todo lo que estaba ahí escrito, se sorprendieron mucho porque eso ya lo habían olvidado. Entonces, la tradición oral, pues está bien que pasemos algunas cosas, pero lo más seguro es que se nos olvide. Entonces, pues más seguro, más escrito, ¿verdad? O más seguro, más amarrado. Entonces, la forma permanente, y terminamos con esto, la forma permanente, la forma duradera del mensaje de Dios, ¿verdad? No fue de una forma hablada, sino fue de una forma escrita, y esto es lo que nos explica el porqué, el surgimiento del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, todos los, como a lo largo y en distintas etapas, conforme se iban surgiendo los mensajes, los seguían juntando y juntando hasta la forma en que tienen mucho así, incluso antes, cerca de 5 siglos, ¿verdad? Antes de que ya hubiera, es decir, hasta Malaquías, hasta antes de que ya hubieran 400 años de silencio, pero cómo todo eso se fue incorporando y cómo la misma escritura iba confirmando lo que tiene autoridad de parte de Dios, lo que fue inspirado por parte de Dios, lo que Dios dijo con toda seguridad. Amén. Entonces, con esto concluimos la enseñanza del día de hoy. Yo les agradezco mucho la paciencia que tuvieron. Yo espero que hayamos aprendido una o dos cositas por ahí que nos sean útiles para apreciar, ¿verdad? Como dijimos en un principio, para apreciar este maravilloso libro o esta compilación de libros que tenemos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios inspirada y escrita, y que podamos ir a ella porque no tenemos pretexto para decir yo no sé lo que Dios dice, lo tenemos por escrito. Amén. Entonces, muchas gracias, hermanos, por la atención, por el tiempo, y que Dios los bendiga.